El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, compartió en sus redes sociales una carta abierta al preso de conciencia Leopoldo López. En esta misiva, el secretario general aborda varios temas como la detención de 2 sobrinos de la primera dama venezolana, Silvia Flores, por narcotráfico. Habla también del referéndum revocatorio que impulsa la oposición. Mercosur. Hoy nuestras conclusiones son las mismas a las que llegan los países del Mercosur, que se han negado a aceptar a Venezuela como presidente pro tempore de esa organización. Es una fortísima sanción internacional, expresa y clara. Sin duda lo es también la activación de la Carta Democrática Interamericana, cuyas etapas siguientes deberán plasmar aquello que ya ha quedado establecido en el Mercosur. Caso Narcosobrinos. El caso de Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, radicado en la jurisdicción de Nueva York, es a todas luces preocupante. Según documentación en poder de la Fiscalía, durante 2015, los acusados llevaron adelante gestiones preparatorias para el transporte de cocaína desde Venezuela a Honduras, con la finalidad última del ingreso de la misma a los Estados Unidos. Ante todos estos casos manifiestan la degradación de la cultura de probidad republicana y de transparencia en Venezuela y alimentan el permanente aumento de la corrupción. Quien apoya a este estado de cosas o simplemente calla es cómplice. Las instituciones venezolanas que saben esto y no lo denuncian son cómplices. Referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. En ninguna circunstancia se debe utilizar el poder para otro fin que no sea el que se corresponde estrictamente en el mandato popular y la Constitución, mucho menos para manejar soluciones impuestas que violentan lo dispuesto por la Constitución, y mucho menos aún para impedir que el pueblo soberano se exprese. Democracia y violencia en Venezuela. Analizo una y otra vez el tema y estoy convencido de que no quedan razones jurídicas, políticas, morales o éticas para no pronunciarse y condenar a un gobierno a esta altura con características de régimen que se ha deslegitimado a sí mismo. Se ha traspasado un umbral que significa que es el fin mismo de la democracia. La comunidad internacional es clara al pedir no más tiranía en el cielo, en un cielo que ya no existe. Violencia e intimidación diaria. El pueblo de Venezuela es víctima de la intimidación convertida en el signo político gubernamental más tangible. Es el corolario de una gestión ineficaz de gobierno que procura mantener el poder negando al pueblo la posibilidad de decidir mediante el voto, recurriendo a la violencia contra quienes manifiestan o tienen otras opiniones y sobre quienes votan las leyes. Esto, digamos, es el temario de los aspectos que tocó esta carta abierta, que es una carta abierta a Leopoldo López. Esto, digamos, que son los aspectos más importantes, pero refiere a Almagro, comienza diciéndote: soy sincero, en un principio tras tu detención no sabía que eras un preso político. El gobierno había convertido la mentira en verdad continental. Recién cuando vi la sentencia asimilé palabra a palabra la dimensión del horror político que vive tu país. Dice Almagro en relación a la ratificación de la sentencia en la Corte de Apelaciones: la sentencia que reafirma tu injusta condena marca un hito, el lamentable final de la democracia en Venezuela. Párrafo a párrafo es asimismo la terminación del Estado de Derecho. En esa sentencia queda claramente establecido que en Venezuela hoy no rige ninguna libertad fundamental y ningún derecho civil o político, y que estos han expresamente quedado sin efecto en la conducción de los asuntos de gobierno. Así empieza esta carta, escrita por el secretario general de la Organización de Estados Americanos al preso de conciencia Leopoldo López. Lilian Tintori, esposa de López, agradeció la carta de Almagro en su cuenta de Twitter. Gracias, secretario Almagro, usted es amigo de Leopoldo y de Venezuela, porque defiende la verdad, el amor y la justicia. Quiero saludar en Washington a Tamara Sujú, coordinadora internacional del Foro Penal Venezolano, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Latinoamericanos, CASLA, quien, por cierto, tuvo la oportunidad el día de ayer de reunirse con el secretario Almagro. Tamara, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania, por la invitación. Tamara, quiero
que nos refiramos a la carta de Luis Almagro. Es una carta pública, es una dura descripción de la realidad venezolana, una carta con evidente impacto en la opinión pública. ¿Cómo la interpreta Tamara Sujú? Efectivamente es una carta sobre todo clara de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo considero que es como un complemento del informe que él presentó en el Consejo que se hizo hace poco sobre Venezuela y donde justamente habla de lo que es la justicia, lo que es la impunidad, lo que es el secuestro de los poderes públicos, refiriéndose al caso de Leopoldo, pero también habla de las vinculaciones al narcotráfico y sobre todo habla para mí es un llamado a la comunidad internacional, porque él dice claramente que ya no hay más nada escrito que no se pueda decir, ya no existe más nada que no se pueda decir sobre lo que está sucediendo en Venezuela, porque todas las cláusulas democráticas, Idania, todos los convenios internacionales sobre derechos humanos han sido violados en Venezuela. Es decir, lo que está sucediendo en el Mercosur, la narración que él hace de lo que está sucediendo en el Mercosur es muy importante, porque el Mercosur simplemente le está diciendo a Venezuela que no cumple con las cláusulas democráticas de derechos humanos que tiene el Mercosur. Lo que está sucediendo en el Consejo Permanente de la OEA es simplemente diciéndole a Venezuela que no cumple con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, el relator en las Naciones Unidas, el alto comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, todos, no hay organización, como él dice, no hay en este momento ninguna institución en defensa de derechos humanos que no se haya manifestado en contra de lo que le sucede a Leopoldo López y que no haya pedido la liberación de los presos políticos venezolanos. Por lo tanto, nombró el Parlamento Europeo, la resolución del Parlamento Europeo de forma muy específica, porque el Parlamento Europeo sacó la última resolución que fue muy amplia y que también pidió la liberación de todos los presos políticos. Por lo tanto, yo considero que es para mí una ampliación y un mensaje a los gobiernos de Latinoamérica pidiéndole a Venezuela, sobre todo, que libere a los presos políticos y que además cumpla con la Constitución y el pedido del pueblo venezolano de que se realice el referéndum revocatorio. Él hace un llamado justamente a eso, a tanto que hablaba Chávez de lo que significaba la voluntad del pueblo, y la voluntad del pueblo fue justamente, por ejemplo, votar en diciembre por un nuevo parlamento, y hoy en este momento el gobierno venezolano desconoce ese parlamento. Entonces es una carta hermosa para mí, es una clase de democracia al gobierno venezolano y es un apoyo incondicional a los demócratas de Venezuela. Tamara, el día de ayer tuviste la oportunidad de reunirte con el secretario Almagro. ¿Cuál fue el tema planteado en este encuentro? Sí, Idania, mi intención fue informarlo sobre el trabajo que se viene realizando en la Corte Penal Internacional en contra del gobierno venezolano, la denuncia que se ha hecho en contra del gobierno venezolano sobre torturas sistemáticas en Venezuela. Precisamente mucho de lo que él dice en su carta, las injusticias que está cometiendo el gobierno de Venezuela contra los presos y perseguidos políticos, las torturas sistemáticas que se realizan y que aún hoy pues suceden contra nuestros presos políticos. El caso de Leopoldo López es escandaloso. Su esposa denunciaba las condiciones en las que tienen en estos momentos a su esposo, a pesar de todas las denuncias, de todas las peticiones, de todos los manifiestos internacionales por la liberación, pidiendo su liberación. Lo tienen como un animal enjaulado y por lo tanto pues lo que yo traté de explicarle a él es que no es puntual, que no es momentáneo, sino que esto ha sido un programa de un proyecto de poder que tenemos hoy en Venezuela, al que él en su carta ayer llamó por primera vez régimen y tiranía, cosa que me parece que es como deben llamarlo a partir de ahora todos los gobiernos latinoamericanos, porque Venezuela no es una democracia. En Venezuela murió la democracia y por lo tanto al gobierno venezolano hay que llamarlo por su nombre: tiranía, régimen, porque así hay que decirle a un gobierno que no respeta los derechos humanos y que viola continuamente la Constitución y que impide que el pueblo venezolano, por ejemplo, en este momento que está exigiendo referéndum, se realice el referéndum y anda jugando
con el pueblo venezolano en ese sentido. Eso fue lo que yo traté de explicarle ayer. Lo que yo conversé con él fue sobre todo lo que ha sido 17 años de persecución política contra el pueblo venezolano, contra los opositores, contra los disidentes y ahora contra los manifestantes que están en las calles pidiendo comida, pidiendo alimentos y sobre todo pidiendo que se cumpla con la Constitución. Él recibió esta información, la procesará como él considere que la tiene que procesar, pero sobre todo mi intención fue que él conociera que se está realizando esta denuncia en la Corte Penal Internacional y que quienes hoy violan los derechos humanos en Venezuela y Dania, quienes hoy maltratan a nuestros presos políticos y todavía se atreven a torturar a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres y a nuestros ancianos, en algún momento va a haber justicia para ellos, porque lo que sucede con la impunidad es que ellos se sienten empoderados y por lo tanto pues sienten que pueden seguir haciendo lo que hacen. El mensaje para ellos es que hay justicia y que la justicia tarda, pero va a llegar en Venezuela, porque nosotros vamos a conquistar la democracia. Y el secretario general de la OEA, pienso que con esa carta de ayer le está haciendo un llamado a todo el continente americano para que se unan y ayuden a Venezuela, se solidaricen con Venezuela.